sobre los perfiles de velocidad, vimos que un perfil de velocidad pues nos ayuda a eliminar los sobrepasos en movimientos, sobre todo cuando son bastante largos, y además nos permiten gestionar de mejor manera pues la velocidad, ¿no? Velocidad de del movimiento. Y por tanto, en aplicaciones donde la velocidad debe de ser regulada, pues es importante. Entonces les voy a compartir pantalla. Yo les había compartido el código de una aplicación para un microcontrolador, el que estamos usando, el STM32. El código estaba hecho con el IDE de Arduino. Y déjenme abrirlo. De hecho, ya lo habíamos probado alguna vez. Es este código. ¿Se acuerdan que tenemos varios archivos? De hecho, estaba el PID. En su momento, pues les platiqué pues, de qué trataba toda esta parte del código. Aquí es donde se calcula realmente la salida. Había varias formas de calcular la parte derivativa. Les decía que era simplemente calculando la velocidad y se restaba, se multiplicaba por el negativo de Kp. Otra manera es simplemente restar posición anterior, o posición actual menos posición anterior, y se multiplica por las constantes. La otra es calcular este error, pero perdón, la diferencia del error. La anterior era la diferencia de la posición. Pero aquí hay otro archivo, es el archivo perfil de velocidad. Este archivo no lo habíamos probado, pero ya estaba ahí, es como parte de nuestro código. Entonces hay una clase que se llama profile, y esta tiene dos estados, ya sea detenido o en ejecución, running. Esta es la variable que define ese estado. Tengo una variable para definir la posición deseada y la velocidad deseada, que son los dos requerimientos o los dos datos de entrada para empezar a calcular o a generar este perfil. Una variable interna que es la aceleración. T mayúscula, pues como recordarán, es el periodo. Alfa sería la aceleración. Hay una diferencia entre estas dos, ahorita vamos a ver cuál es esa diferencia. Teta es un vector que me define la posición inicial y la posición final, ¿sí? De dónde estoy y hasta dónde quiero ir. Y bueno, periodo y K son variables ahí que me van a servir para pues definir cuánto tiempo o cuántos ciclos me va a tomar ejecutar ese movimiento que estoy queriendo. Estas otras variables son los coeficientes del polinomio que estoy generando. Ahorita vamos a ver a qué me refiero. El constructor de esta clase pues simplemente pone k en 0 y pone teta 1 en 0, porque se asume que es a partir desde el 0, de una posición 0. El primer, digamos, la parte esencial de este perfil es esta función que se llama execute. Aquí voy definiendo el tiempo, ¿sí? El tiempo que va transcurriendo a partir de que se ejecuta esto. Si el estado es detenido, bueno, esta función no tiene sentido de ser, entonces tal cual termina.
Pero si el estado no es detenido, entonces va a calcular la aceleración, o mejor dicho, aquí calcula directamente la posición que le corresponde al nuevo, como set point. Pero antes de que me adelante, perdón, nos habíamos quedado en que habíamos definido habíamos implementado estos perfiles. De hecho, se les había pedido que lo hicieran de tarea, implementar estos perfiles mediante la integral definida. Y veíamos que había un problema, un serio problema en la precisión de los pasos que va a dar el motor, ¿no? Entonces, la solución, bueno, es más o menos simple. ¿Dónde está? Perfiles, triangular. Aquí está mi script. La alternativa a esto es, en lugar de hacer estas integrales, les voy a comentar, pues es decir, calcular directamente el valor de ellos. Alfa está bien, alfa no tiene mucho caso, porque nada más es una constante, pero por ejemplo, omega de k sí tiene un valor distinto. Aquí voy a introducir otra variable que va a ser t. Ahí está. Para el perfil triangular, ¿se acuerdan cómo queda definida la velocidad? ¿Quién me dice cómo queda definida para el primer intervalo la función de velocidad? Es aporte. Así nada más, ¿no? Y en el caso de que esté en el segundo intervalo, ¿cómo queda? Es menos aporte más aporte mayúscula. Más A por T mayúscula, así es. Entonces la cosa es ir escribiendo tal cual las expresiones que tenemos, ¿no? Para encontrar el valor de la posición. Y aquí, ¿qué sería? Sería A por T al cuadrado. ¿Sí? ¿Qué más? Nada más. No es Sobre retórica. 2. ¿Mandé? Sobre 2. Ah, es verdad, esto tendría que ser sobre 2. Les decía que no es retórica mi pregunta. En verdad no me acuerdo de qué más lleva. Y acá, ¿cómo sería? Esto sería negativo, ¿no? Ahí el de arriba sería omega K, ¿verdad? Ah, sí, perdón. No. ¿Cuál me dices? Dice omega 1. Ah, sí. Gracias. Aquí falta algo, ¿no? Sí, ese sería menos t al cuadrado. Menos, aquí, menos A por T al cuadrado. Ah, ya estaba. Es más t mayúscula por t Más T mayúscula por T minúscula. menos at mayúscula al cuadrado. A por T mayúscula al cuadrado. ¿Así? Sí, y todo eso, bueno, entonces es entre 4.
Perdón, es que se corta un poquito tu audio. ¿Y todo eso qué, perdón? Entre 4. Ah, ok. ¿Así? Sí. Ok, entonces, a ver, vamos a ejecutarlo. Me parece que algo no fue bien aquí. La gráfica de la aceleración, pues, es correcta, pero la de la velocidad pareciera que sí, pero Profe, es la que posición... cuando multiplicó las T's, ahí también va por A. Estas de aquí, Sí, es T mayúscula por T minúscula por A. ok. Les digo que no me acordaba. O sea, no es que los estuviera probando de a ver si se acuerdan o no, sino que de verdad no me acuerdo de las fórmulas. Y pues pareciera que ahí está, solo que se me hace que los datos están mal. A ver, vamos a revisar Z. Pareciera que... aquí hay que ponerle uno más. A ver. Y ahora sí, llegó a 1000, exacto. Le agregamos un extra porque aquí en MATLAB los vectores empiezan en 1, no en 0. Y aún así, ahí está, sí. Ya el pico de la gráfica de la, ¿cómo se llama? De la velocidad, ya no tiene esa cosa ahí media extraña que tenía hace ratito. Noten, si le quito este 1, vean, notan ahí un pequeño como pico ahí extra, porque me estaba faltando una iteración en la función. Ahí está, ya queda exactamente en 1000. Acá también los datos, el último elemento ya es 1000, tal cual. A pesar, y esto es lo interesante, es a pesar de que mi tiempo de muestreo en realidad es relativamente alto. Imagínense si yo le pongo que cada 50 milisegundos o cada 20 milisegundos, como los motores estos de RC, a pesar de eso yo voy a tener perfectamente definidos mis perfiles, aunque no tenga un periodo de muestreo súper pequeño, ¿no? Y de todos modos llego aquí a las 1000 unidades. Y eso no lo lograba mediante la integración definida. Esa va a ser la diferencia, ¿sí? Mediante estas integrales se tiene poca precisión cuando el periodo de muestreo es grande, cuando el tiempo de muestreo es grande. Pero implica que entonces yo tengo que programar todo esto, ¿no? Y esto de aquí en realidad es un polinomio que es función del tiempo. ¿Sí? Noten que este primer coeficiente yo lo puedo reescribir de la siguiente manera, a ver si no me equivoco. Menos a entre 2.0 que multiplica a t cuadrada, luego t mayúscula o a por t mayúscula por t. Vamos a poner que este es un coeficiente. Este es el otro coeficiente. Entonces, un coeficiente por t cuadrada, un coeficiente por t y un término independiente. Esto es en sí un polinomio función de t, ¿no? A eso me refería cuando les mostraba acá que mi perfil tiene estas Cs
que van a representar esos coeficientes que son factores de t. ¿Sí? Esto lo hago con el ánimo de usar las mismas variables para los tres perfiles distintos, el triangular, el trapezoidal y el parabólico. Sí, para no tener unas variables para el perfil triangular, otras variables distintas para el perfil trapezoidal y otras para el parabólico. La idea es que todos usen las mismas variables porque al final de cuentas se trata de que esto de aquí siempre es un polinomio función de t. Aquí se fijan, este sería C0, este sería C1 y esto de aquí sería C2. Y lo podemos representar así, de hecho, para que no haya como diferencia, ¿no? De lo que tenemos aquí en MATLAB, de lo que tenemos acá en el código del microcontrolador. Sería C1. Y esto de aquí va a ser C2. Dense cuenta que este también, este sería, vamos a dejar C2 así, le ponemos aquí el negativo, y aquí sería C2 también, multiplicar t al cuadrado. Aquí sería más C1, que son equivalentes, ¿no? Y listo. Tenemos pues ya nuestro perfil de velocidad triangular implementado. Entonces, esto mismo vamos a encontrar por acá, solo que aquí tengo, se fijan, dividido en 3 intervalos. Voy a buscar ahorita implementar nada más el perfil triangular. Entonces, más bien divido mi periodo entre 2. Y la posición en este primer intervalo sería C2 por T, más teta en la posición 0. Teta en la posición 0 fue el último valor en donde se había quedado. De hecho, en las integrales debería de estar en el documento que les pasé, pero no quise complicarlas un poco más de lo que ya eran. Déjenme mostrarles el documento. En realidad, si se fijan, aquí está teta en la posición 0. O sea, el valor en donde se había quedado, o el valor que tenía inicialmente. Y aquí se expresa, pero aquí donde ya defino, ¿sí?, las funciones de teta de t, no aparece ese teta en 0. Debería de estar, pero acá sí lo vamos a requerir porque podemos hacer varios movimientos secuenciales y siempre el segundo empieza de donde se quedó el primero, el tercero empieza a partir de donde se quedó el segundo. Entonces, ese último teta de 0 es donde se quedó en el último movimiento que hizo. Entonces aquí voy a tener menos C2 que multiplica T cuadrada más C1 que multiplica a T menos C0. No sé por qué tiene un 5 aquí, pero aquí sería menos. No más, perdón. No, es que aquí ya lo puse con signo positivo. Acá lo tengo con el signo negativo. Entonces sí sería menos C0. Así.
Ahora, modifiqué aquí. Aquí tenía todo liso para un perfil trapezoidal, pero yo lo quiero triangular. Entonces, si es triangular, cambia la manera de encontrar el periodo y la aceleración. Por tanto, aquí voy a tener que hacer también unos cambios. La aceleración, aquí la estoy poniendo en términos de milisegundos. Aquí serían 2000 en lugar de 3000. Entonces, C2 es el coeficiente C2 sería A sobre 2. Ajá, aquí está bien, igual que aquí. C1 sería la aceleración por T mayúscula, ajá, y C0 sería aceleración por T mayúscula al cuadrado sobre, aquí sería sobre 4. Ok, a ver, voy a descargar el código para ver qué hace. Parece que ya está. A ver si le pregunto en qué posición se encuentra y me responde. Ahora, para ejecutar estos movimientos hay otros comandos. O sea, si yo le pongo ref y un valor, modifica directamente el set point. Pero yo no quiero modificar directamente el set point. Para eso utilicé otros comandos que van a hacer que el perfil de velocidad sea el que esté escribiendo directamente en el set point. Entonces, uno de ellos es, aquí está PR de posición relativa. Lo voy a mover n cuentas a partir de donde se encuentra, ¿sí? Y SP, que es para definir la velocidad máxima. Una vez que ya definí estas dos variables, entonces ya puedo ejecutar el comando BG, ¿sí? Que es de Begin Movement. Entonces vamos a hacer un ejemplo. A ver, le voy a poner PR, no sé, 5000 cuentas. Y SP también de 5000, BG. Entonces ya va. Arrancó, pero se quedó girando. Es que acabo de conectar yo y se me hace que las señales del encoder más bien quedaron al revés. Ahí está regresando. Y ahí regresó. Uy, quedó bien feo. Bueno, lo voy a resetear. Voy a reescribir el código, el programa otra vez para que empiece de cero. Ahí está. Entonces le ponemos PR. Decimos PR, le voy a poner los 5000. Y SP de 5000. BG. Ya hice el movimiento, le voy a decir que me mande los datos. Pero aquí hay un problema porque no llegó a donde tenía que llegar. Vamos a ver cuál es el problema.
Me parece que me equivoqué en algo, ¿no? En algo de, ahorita al modificar los perfiles, sí está dibujando una curva más o menos como la que queremos, pero se queda estancado por allí antes de que llegue a donde tiene que. Obviamente esto, estoy seguro, se debe a la manera en que calculé el periodo y a la manera en que calculé la aceleración, ¿no? Porque no le están faltando, digamos, pedazos a la curva. La curva se ve completa, es como una S. Ujú. Entonces, simplemente, y si se dan cuenta, si yo le pido la referencia a dónde debía ir, vean que debía ir a 3750. O sea, está donde el perfil le ordenó que debiera de estar. Entonces, pongo TP, ahí está, ¿no? Esta es la referencia y esta es la posición actual. Entonces, llegó justo a donde tenía que llegar. Entonces, les repito, el problema está en la manera en que se dieron estos cálculos, ¿sí? Para empezar el movimiento. A ver, el periodo, vean, aquí está el problema. El periodo en realidad es 2 veces la posición deseada entre la velocidad deseada. Aquí hay que ponerle un 2. A ver, le descargamos el programa, a ver si ya con ese cambio. A ver, PR 5000, SP 5000, BG. Lo que me mande los datos. Y otra vez pareciera que hay un problema, ¿no? Algo aquí. Ahora le faltó. Ahora le faltó un pedazo. ¿Por qué? A ver, vamos a ver cuánto tiene de referencia. Dice que tiene 5000. ¿Y en dónde está? Ah, está en 5000. No se alcanza a graficar la llegada a 5000 porque en el código, por la memoria del microcontrolador, tiene más o menos poca memoria, solamente puedo tomar 1500 muestras. De hecho, si se dan cuenta, aquí efectivamente son 1500 muestras. Y al movimiento le iba a tomar 2 segundos, o sea, requería 2000 muestras. Entonces vamos a hacerlo un movimiento más rápido. Vamos a ver si le ponemos PR de 3000 y a una velocidad de 2000. Uy, ahora salió peor. Chico, otra vez esto. Aceleración. Pareciera que está en orden. A ver, PR, entonces de 2000 cuentas y a una velocidad de 3000 cuentas. Ahí es el movimiento. Ah. Pareciera que esta vez lo hizo bien. Sí, no sé por qué hace ratito no salió bien. Hasta aquí se terminó el movimiento, ¿no? Hasta este punto como de 1000,
300 quizá. Ya las demás muestras que se tomaron extras pues son de que se quedó detenido ya el motor allí. Noten que no hay sobrepaso, o si hay sobrepaso, vean, es de una unidad. ¿No? Está justo en 2000. Se está llegando exactamente a donde tiene que llegar. E incluso yo le podría dar movimientos muchísimo más grandes. Por ejemplo, lo puedo decir que vaya hasta 50,000. Va a durar un buen rato. Y que a una velocidad de 5,000. Y ahí va, girando, girando, incrementando su velocidad. Llega, ya llegó ahí a su velocidad máxima, me imagino. Ya empezó a frenar. Este movimiento ya no lo puedo graficar, fue demasiado largo. Pero sí le puedo preguntar en dónde se encuentra. Se encuentra en 52,000, porque ya había hecho un movimiento de 2,000 más otros 50, queda allí. Pero vean, no tiene ningún sobrepaso. Está exactamente en 52,000. Le podría decir que se vaya de regreso, ¿no? 52,000 y que empiece. Y ahí va, empieza arrancando despacio, llega a su velocidad máxima. Y ya después empieza a desacelerar. Le voy a preguntar en dónde se encuentra ahora. Está en 1. Tiene un error de una unidad por cada 52,000. O sea, ¿se imaginan en porcentaje cuánto es eso? Es menos del 0.1% tal vez, ¿no? A ver, para no quedarnos con la duda. 1 entre 52,000 por 100, pues es menos del 0.002%. Entonces, los perfiles nos van a ayudar a lograr esto, con este nivel de precisión. Y este es el método que emplean las máquinas herramienta para lograr que esos procesos que hacen sean tan precisos y, bueno, siempre controlando la velocidad, ¿no? Las impresoras 3D también aplican un perfil trapezoidal y para empezar a hacer los movimientos, depositar la cantidad de plástico adecuada, con la velocidad adecuada, ¿sí? Y llegar a la posición exacta donde se tiene que llegar. Las cortadores de plasma, no sé si han visto que últimamente hay muchos negocios en donde cortan el metal o las láminas de metal con plasma, las que cortan con chorro de agua, los routers, en la carpintería, todas estas máquinas, toda esta maquinaria que hace trabajos de precisión emplea perfiles para eso. No hay de otra. No tiene que ser. Bueno, sí hay de otra. En artículos científicos van a poder encontrar muchas otras técnicas, pueden ser con filtros digitales, puede ser mediante convoluciones, puede ser mediante splines, puede ser mediante... digamos, ese tema está en continuo desarrollo, ¿sí? Es un tema, pues no nuevo, pero sí está en constante desarrollo. Muchos científicos proponen nuevos perfiles, algunos perfiles que son eh, más aptos para ciertas aplicaciones y así. Entonces, ahí lo tienen, es muy útil, está en todo este tipo de maquinaria. Puede ser maquinaria, a lo mejor no de corte como esas que les menciono, pero sí se puede aplicar a algunos movimientos en algunos mecanismos, sobre todo en aquellos que requieren movimientos suaves, ¿no? Si se dan cuenta aquí, la curva que voy dibujando es
es bastante suave, ¿no? Porque no arranca de golpe, sino que va incrementando su posición gradualmente. La velocidad, si yo derivo esto, pues voy a poder observar la, la velocidad que también va incrementando gradualmente y después decrece. ¿Alguna duda? Ok. No, nadie. Bueno, yo tengo una duda, profe, pero sería más en cuestión, ¿cómo podríamos observar la curva de velocidad? Bueno, así como si la quisiéramos ver, tendría que, tendríamos que tener otro sensor o... No, te la voy a mostrar, pero te va a dar miedo porque es que Uy. sale con mucho ruido. Mira, la velocidad la puedes calcular rápidamente como la posición actual menos la anterior entre el periodo de muestreo, ¿no? Sería menos A1 y esto lo divido entre 0.001. Ujú. Aquí está. Lo malo es que medir la velocidad de esta manera hace que tengamos mucho ruido. Esta es la curva de velocidad. ¿Por qué es eso? Porque un cambio en una unidad, como el encoder da mediciones discretas de posición, o sea, de 1 salta a 2, no es analógico. Si fuera analógico, de un 1 me saltaría a 1.1, por ejemplo, ¿no? O a 1.05 o a 1.0001. Entonces ahí la diferencia es pequeña. Acá las diferencias siempre son de una unidad. Y como se está muestreando muy rápido a 1 kHz, entonces esos cambios se detectan como si fueran de miles de unidades, ¿no? Por eso es que, si se fijan, hay como escalones en el 1000, en el 2000, en el 3000, incluso hay uno en el 4000. Pero si tratáramos de dibujar una línea recta que siguiera todos estos escaloncitos, pues seguramente, no sé si ustedes lo perciban o no, o tal vez sea solo mi deseo, yo vería un triangulito allí, ¿no? Otra manera de medirla ya sería hacer esto mismo, pero esto mismo filtrarlo, hacerle una serie de filtros para tratar de suavizar esta curva. En el documento que les pasé, ahí se propone un método para poder hacer estas mediciones sin que aparezca toda esa cantidad de ruido. Creo que está aquí hasta el final. Aquí está. Dice que aquí se propone un filtro derivativo, ¿sí? Y esta es la forma que tiene. O sea, la salida es velocidad, la entrada es posición, y bueno, simplemente una derivada. Recuerdan que la S en Laplace representa la derivada de una función, pero multiplicada por un filtro pasabajas de primer orden. Es esto que tengo aquí en el denominador, y al discretizar, pues me queda esta ecuación. Si yo implemento esta ecuación aquí en el Excel, dándole un valor a tau, pues podría tener mis datos ya un poco más filtrados. De hecho, sí lo podríamos hacer, tal vez. Sí, vamos a hacerlo, a ver qué sale, ¿no? Total, lo peor que puede pasar es que la riegue y queden en vergüenza ante todos ustedes. Y digan, uy, no pueden ni implementar eso. Ok, aquí tendría entonces mi omega. El primer dato tiene que ser 0. Si se fijan, esta ecuación para calcular el valor actual de la velocidad, requiero el valor anterior. Entonces, tau va a ser igual a, vamos a poner, le ponemos 0.05. Y TS
es igual a 0.001. Y entonces voy a calcular el Q0, le voy a llamar a este cociente. A esta fracción de aquí le voy a llamar Q0. Déjame mover las gráficas. Q0 sería igual a 2 dividido por TS. Aquí requiero paréntesis. Más 2 que multiplica a tau, ¿no? Y Q1, que va a ser este otro coeficiente que tengo acá, va a ser igual a paréntesis TS menos 2 por tau. Y esto dividido entre TS más 2 por tau. Ahí está. Entonces calculamos el nuevo valor de la velocidad. El nuevo valor de la velocidad sería Q0 multiplica a el valor de la posición actual menos el valor de la posición anterior más Q1, perdón, aquí sería menos Q1 que multiplica a la velocidad anterior. Entonces extendemos esta fórmula. Y, ¿qué rayos? Aquí sería F100. Ya. Creo que no se copió muy bien. Por ejemplo, este valor F5 debe ser constante. Creo que para que sea constante se le pone el gatito, ¿no? Que diga el signo de pesos. Sí, a ver. F16 y F17 no. Ayúdenme. ¿Cómo le hacemos para que sea constante en una fórmula? Excel. ¿Cómo? Ajá. ¿Así? Ok. Y acá sería lo mismo, ¿no? Entonces, si la extiendo, así. Gracias. Yo también aprendo de ustedes. A veces. Ahí está. Así que hay que decir que dependiendo de tau, va a ser el suavizado que le demos a esto. Por ejemplo, si yo modifico tau, ahora le pongo 0.01, vean que ya empieza a hacerse más ruidosilla. Si le pongo 0.005, más ruidosa. Pongo 0.05, más suave, ¿no? A medida que crece tau, que es la constante de tiempo derivativo, pues va a ser cada vez más suavecita. Es más que si le pongo 0.1,
es incluso más suave. Aquí el problema es que mientras más suave sea, menos se va a parecer a la real y además vamos a tener un desfasamiento. Noten que aquí la velocidad hasta el punto 32 empieza a ser distinta de cero. Antes pareciera que vale cero. Y aquí es en el punto, bueno, salió el mismo, 32. Pero bueno, si exageramos, les decía, entonces ya se va apareciendo menos, de hecho, ya ni siquiera se completa aquí en el último punto, ¿no? 0.05 a mí me pareció cuando hice el experimento algo adecuado para el filtrado. ¿Alguna otra duda? Ok, yo tengo una duda y es la que ustedes tienen que resolver. A ver. ¿Cómo tiene que ser la respuesta al escalón para lograr un mejor seguimiento de la trayectoria? O sea, aquí yo tengo los datos. Déjenme llevar esta gráfica a otra hoja. Para empezar, si yo quisiera saber si esta curva se siguió bien o no, tendría que tener a la mano todos los puntos que se generaron del perfil y compararlos uno a uno. Si acaso pudiera tal vez tener una diferencia, un valor RMS. El RMS es la diferencia, la raíz del cuadrado de las diferencias. Ajá. Para poder decir si sí se está siguiendo bien o no el perfil. Bueno, daré por hecho de que me entienden esa parte. Exacto, así es. Obviamente, ese es un criterio para saber si se sigue bien o no. El RMS del seguimiento de la trayectoria. Pero aquí entonces me surge la duda de que cómo debe ser el sobrepaso de la respuesta del motor para lograr un buen seguimiento. O sea, imagínense que yo sintonizo para que el sobrepaso sea del 2%. La pregunta aquí es, ¿eso me va a ayudar a tener un mejor seguimiento de la trayectoria? ¿O al contrario? Porque aquí no sé cómo haya sintonizado. De hecho, a ver, aquí le voy a preguntar en dónde se encuentra. Se encuentra en 0. La posición es 1. Le voy a dar un paso de 500 unidades. Ahí está en 500. Ok. Voy a graficar. Vean que la respuesta al escalón de mi motor, de mi lazo de control, tiene un ligero sobrepaso. Imagínense si yo le quito ese sobrepaso, ¿creen que va a tener un mejor seguimiento o así más finito? ¿Quién dice? Ajá. Puede ser. ¿Quién opina lo mismo que Daniel? ¿No? ¿Nadie? Todos piensan que
a mayor sobrepaso, menor o peor seguimiento en la trayectoria. Bueno, pues digan lo que digan, no les voy a creer hasta que no tengan datos, ¿no? Si dicen que la burra es parda es porque tienen los pelos de la burra en la mano, es un dicho, ¿no? Nunca había visto ese dicho. ¿No? No, pero tiene todo el sentido. Bueno, quiere decir que si afirman algo es porque tienen las pruebas. Ujú. Y entonces yo les voy a pedir que sintonicen. Bueno, son varias cosas. Para empezar, que implementen los 3 perfiles. ¿Sí? Triangular, que ya lo hicimos. El trapezoidal, creo que ya se lo tienen ahí en el código que les pasé, porque así es como lo abrí. Y el parabólico. Ujú. Y ya que tienen eso, quiero que sintonicen con 2%, 5% y 10%. No, perdón, mejor. 5%, 10% y 20% de sobrepaso. Traten de lograr una respuesta al escalón, ¿sí?, que tenga ese sobrepaso que le estamos pidiendo. Modifiquen lo que tengan que modificar, ¿sí?, pero que tenga más o menos esa cantidad de sobrepaso. Ya que lograron esa sintonización, entonces hacen las corridas de los perfiles. ¿Sí? Imagínense que esta fue mi primera prueba con un sobrepaso del 5%. Ya logré aquí las ganancias adecuadas. KP está en 84.64, TD está en 0.01. Ok, ya que tengo eso, entonces voy a correr mi perfil triangular. Ya corriendo mi perfil triangular, voy a obtener los datos y con MATLAB puedo generar, sí, de hecho, aquí lo tengo. ¿Cuáles eran los puntos a los que se debía llegar? Aquí está en teta. Y comparar, puedo copiar todo esto, lo comparo en Excel y ahí puedo encontrar el RMS si quiero analizar en Excel. Si no, más bien de Excel me traigo los datos para MATLAB o los paso directamente a MATLAB desde el IDE de Arduino y ahí hago el análisis, ¿sí? De qué tanto es, qué tanto difiere una respuesta, la respuesta del set point, ¿no? Eso es lo que hay que hacer. Obviamente aquí el sample time debería ser el mismo. Uh-huh. Entonces, ya que hice la prueba con el triangular, ahora voy a hacerlo con el trapezoidal y ya que lo hago con el trapezoidal, lo voy a hacer con el parabólico. ¿Se entiende? Ya, entonces, lo siguiente es lograr una sintonía que me dé un 10% de sobrepaso. Ya que tengo esa prueba al escalón, entonces ahora sí repito otra vez implementar los perfiles, los 3, hago pruebas de los 3 perfiles y comparo. Entonces van a tener resultados de 3 pruebas con 3 distintos sobrepasos para 3 perfiles distintos. Si lo que dice Daniel es cierto, de que ese sobrepaso le ayuda para, digamos, ganar inercia y seguir mejor la trayectoria, pues entonces con un sobrepaso del 20% voy a tener menor error de seguimiento. Uh-huh. Bueno, ¿duda? Venga, entonces, ¿cuándo me entregan este trabajo? Es un trabajo de investigación en realidad, ¿no? Buena pregunta. La próxima semana ya son semanas de exámenes, ¿no? Entonces, pueden tomarse la clase el jueves y tomarse, si quieren, la próxima semana. Ahora sí que el pez por su boca muere. Ustedes díganme, ¿cuándo?
Hoy estamos con todo con los refranes, profe. Jorge, ¿cuándo? Jorge va a decidir por todos ustedes. No sé, profe. Bueno, estamos viendo qué fecha nos conviene en un grupo. Ah, bueno. A ver, díganme. Sí, está haciendo un cónclave. Sí, el jueves de la siguiente semana, profe. Ah, perfecto. El 26, jueves 26 de enero. Yo les iba a dar 3 semanas, pero esa fecha está muy bien para yo poder subir calificaciones antes. Venga. Pues ya, ¿qué me queda decir? Que pues ya que... Muchachos, pues esta es la última clase que les doy. Hay más información que me habría gustado compartir con ustedes. El documento, ahí tiene una poca más, ahí explica el análisis energético de los perfiles. De hecho, ahí se demuestra analíticamente cómo es que algunos perfiles son más eficientes energéticamente que otros. Pero bueno, ya no hay tiempo. Yo creo que con esto que hemos visto en la materia, espero no haberlos decepcionado y más bien al contrario, que les haya sido de provecho, que hayan aprendido algo. Me queda claro que, bueno, en la práctica de control de posición todos tuvieron muy buenos resultados, los felicito. Creo que cuando pensamos en ingeniería y en mecatrónica, algo muy importante es ser capaz de implementar lazos de control de posición sobre todo, ¿no? Porque, bueno, como saben, los robots, las máquinas herramienta, muchos mecanismos automáticos en las industrias, pues requieren el control de posición. Entonces, yo me voy satisfecho de que todos cumplieron con ese objetivo, que creo que la teoría ahora es un poco más clara, sobre todo lo que aprendieron en Control 1 y Control 2 ya está, yo espero que esté un poco más aterrizado. Entonces, de mi parte es todo. Muchas gracias. Quienes no alcancen a tener una calificación aprobatoria en la evaluación porque no hayan terminado todas las prácticas, pues ya nos estaremos viendo para un examen final. La lista, o después de que me entreguen esa práctica, pues ya les estaré notificando sus notas y nos ponemos de acuerdo para la semana siguiente hacer ese examen final. Uh-huh. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Te agradezco, te agradezco. Y no hay nada que agradecer de su parte, es mi trabajo en realidad. Sí, sobre todo, pues esto de los perfiles de velocidad